más allá de la medianoche. Hoy saludamos a nuestro invitado, que es Pachi López, es diputado del Partido Socialista y además es candidato a la Secretaría General en las elecciones primarias que en breve se convocarán dentro de esta formación política. Señor López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a La Noche en 24 horas. Muchas gracias. Bueno, siempre acostumbramos a traer la máxima actualidad para nuestra primera cuestión a nuestro invitado y lo vamos a hacer así también hoy con usted, porque el asunto Bankia, después de conocerse ayer la decisión de la Audiencia Nacional de pedir la investigación a las anteriores autoridades regulatorias del sistema financiero, exgobernador del Banco de España, expresidente de la Comisión del Mercado de Valores, pues esa es la máxima actualidad hoy a lo largo del día. El Partido Socialista ha apoyado hoy la formación de una comisión de investigación abierta a repasar lo que ocurrió con las cajas de ahorros. Esa es la posición formal de su partido. No es que la haya apoyado, es quien ha pedido. Ha registrado la iniciativa. Déjeme que acabe la formulación de la pregunta. La pregunta terminaba con: hace un par de semanas se había opuesto a la formación de una comisión parecida a esta. Es que el Partido Socialista ya en la anterior legislatura pidió una comisión en el Parlamento para que se hablara de cuál había sido la gestión sobre el asunto de Bankia y fue rechazada por el Grupo Popular. En esta ocasión, esta misma mañana, después de las noticias que hemos conocido en los últimos días, el Grupo Socialista ha sido quien ha llevado al registro del Congreso de los Diputados la iniciativa de que efectivamente, a ver si ahora sí, se ponga en marcha una comisión de investigación sobre este asunto. Que no basta hablar de transparencia y de claridad y de ver cómo clarificamos la gestión de lo que han sido los asuntos públicos en este país. Oiga, pongamos en marcha los instrumentos que nos permitan conocer la verdad. El matiz tal vez es que esta comisión, de la que se va a debatir la semana que viene para su posible constitución y creación, analizaría la gestión en todas las cajas de ahorro, como consecuencia de la cual, bueno, pues hubo un rescate financiero importante al sector financiero español, ¿no? Bueno, de hecho, ante esta sombra de sospecha permanente sobre las cajas, bueno, yo vengo de Euskadi, donde las cajas están entre las mejores entidades financieras del conjunto de Europa, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta mucho que aclaremos bien cuál ha sido la gestión de las determinadas instituciones financieras de este país, ¿no? Porque no me gusta que se instale eso de que si lo gobiernan los políticos no funciona, o si lo gobiernan los políticos hay corrupción, porque no siempre ha sido así, y porque hay otras instituciones financieras, parece que gestionadas por los mejores profesionales del mundo, que son los que nos han traído también la crisis que estamos padeciendo todavía hoy, ¿no? Por lo tanto, aclaremos la gestión de las entidades financieras de este país, valoremos políticamente lo que ha significado y que se asuman las responsabilidades que haya que asumirse por una mala gestión. ¿Apostaría usted porque siguiera la fórmula de representantes institucionales designados por comunidades, ayuntamientos, gestionando las cajas de ahorro? Voy a otra cosa más concreta. Si me preguntas, por ejemplo, si una vez que hemos rescatado Bankia con los recursos públicos, si ahora que funciona la tenemos que volver a vender a la iniciativa privada, yo diría que no. Yo diría que Bankia con BMN, con el ICO, debiera formar un polo financiero público que ayudara a la economía productiva y real de este país. Creo que las administraciones públicas no tenemos por qué negarnos a intervenir en el buen sentido de la palabra en la economía y en la generación de nichos de empleo y de riqueza en este país. ¿Por qué? Si habrá asuntos en los que quizás la iniciativa privada no quiera, no le apetezca, vea que en principio no es negocio invertir. ¿Por qué? Si un país dice, oye, pues aquí hay un sector que debemos apoyar para estar en el mundo, que quizás en el origen puede no ser rentable y por lo tanto no entra la iniciativa privada, pero este país, España, tiene que estar ahí para competir en el mundo, ¿por qué no invertimos recursos públicos para desarrollar esos sectores estratégicos, para crear empleo, para crear riqueza en este país? Y una vez que eso funcione, te puedes ir para volver a recuperar recursos, para incentivar otro. Y eso yo creo que necesita tener un organismo que nos permita hacerlo. Lo que sí es cierto, señor López, es que ha habido un consenso más o menos general sobre, en fin, una gestión muy cuestionable en las cajas de ahorros durante décadas, ¿no? No sé si usted está en contra de ese consenso. No, porque antes eran las que funcionaban perfectamente y es verdad que ha habido una etapa en la que se ha gestionado francamente mal. Pero no es cuestión de los políticos, sino de los malos políticos, de la gente que incluso ha llegado a corromperse. Pero como digo, yo tengo otros ejemplos bien cercanos
donde las cajas de ahorros vascas han funcionado extraordinariamente bien y han servido de manera extraordinaria no solo para ayudar familias, sino también para ayudar al sector económico vasco. Y creo además que podemos separar lo que funciona mal de lo que puede funcionar bien. Y yo vuelvo a decir, ¿por qué renunciar a tener un polo bancario, financiero, público con el que ayudar a poner en marcha a veces puestos de trabajo, que generación de riqueza, cuando lo privado no lo va a hacer? Es que yo por definición no quiero decir que una cosa sea mala por definición o buena. Puede ser mala o buena, depende de quién y cómo lo haya gestionado. El hecho de que la Audiencia Nacional haya ordenado esa investigación parece indicar que desde el regulador, Comisión del Mercado de Valores, Banco de España, pues al menos hubo una actitud cuestionable. No sé si está de acuerdo. Pues que se depuren las responsabilidades que hagan falta sobre ese asunto. Si es que a mí todo esto me parece bien. Quiero decir, si hay sospechas, bueno, investíguese, y en caso de que efectivamente de la investigación se clarifique que haya habido una mala actuación, hay dos tipos de responsabilidades. A veces es la responsabilidad penal, la responsabilidad judicial, civil, o la responsabilidad política. Y eso se va a determinar en dos ámbitos. La justicia ha iniciado un camino y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados quiere que se inicie el otro, que es el de ver las responsabilidades políticas que puede haber habido en la gestión de estas entidades. Pasemos a su partido, señor López. Lo último de relevancia que ha ocurrido tuvo lugar el sábado en Madrid, ese acto de alcaldes del Partido Socialista apoyando, dando aliento a Susana Díaz, que fue la gran protagonista de ese acto. ¿Está la gestora siendo imparcial? ¿Lo cree usted así? Bueno, ahí no hubo ningún miembro de la gestora en ese acto, ¿no? Yo no quiero valorar la actuación de la gestora. Yo lo que quiero decir es a qué me dedico yo, siendo también candidato, y en este caso ya declarado, ¿no? Que es a establecer la relación directa con los militantes de este partido, que no solo tienen derecho a escuchar las diferentes propuestas, los diferentes modelos que defendemos, sino que tienen todo el derecho del mundo también a ser escuchados. Y por eso me gustan más actos quizás más pequeños, en el que también la militancia pueda intervenir para conformar entre todos la opinión sobre qué es lo que necesita el Partido Socialista para tener futuro. La encuesta del CIS la semana pasada, en intención de voto, daba una subida ligera, pero subida al Partido Socialista, coincidiendo con las semanas en las que el Partido Socialista se ha manifestado más, o se ha mostrado más pactista con el Gobierno y el Partido Popular, ha ayudado a la aprobación de diferentes proyectos de ley o decretos en el Parlamento. Usted ha defendido lo contrario, según ha asumido la candidatura a las primarias. ¿O nos lo ha parecido así o nos lo puede explicar? A ver, matícelo. A mí me parece bien que se haya conseguido que en este país se suba el salario mínimo interprofesional, cuando el Gobierno no tenía ninguna intención de hacerlo. Me parece bien que hayamos conseguido que se ponga en marcha un plan de lucha contra la pobreza energética, cuando el Gobierno no hablaba de esto, ¿no? Pero creo que la imagen del Partido Socialista y la posición del Partido Socialista no tiene que estar la de permanentemente ir arañando cosas al Partido Popular o al Gobierno de turno, sino plantando a veces cuestiones más radicales en cuanto a ir a la raíz. Pondré un ejemplo. Creo que fue ayer en una entrevista a Mariano Rajoy, decía eso, que él no estaba dispuesto a modificar las cuestiones que funcionan, según él, ¿no? Y que él estaba dispuesto a ver algún matiz en estas cuestiones. A mí sí me plantean, porque parece que tenemos una visión radicalmente diferente de lo que funciona bien y de lo que no funciona tan bien, ¿no? Por ejemplo, la reforma laboral, porque él hablaba precisamente de la reforma laboral. Bueno, pues a mí sí se me plantea, el Partido Socialista tiene que manifestarse contento con poder diluir algunas de las cuestiones de la reforma laboral, o es preferible derogarla para poner en marcha una negociación que nos lleve a tener un nuevo estatuto de los trabajadores. Yo digo derogarla, porque ha sido nefasta para los trabajadores de este país, para la desigualdad que se ha generado, para la pobreza de mucha gente que trabaja cercana a la explotación en este momento con esa reforma laboral, para la debilidad de los sindicatos, que para mí son una pieza clave también del sistema democrático. Por lo tanto, creo que no debemos limitarnos a ver que si negociando rebajo algunas de las cuestiones de la reforma laboral, no, es que tenemos que cambiarla entera.
Creo que es una posición, en esto creo que se visualiza bien lo que pretendo, ¿no? Entendemos entonces que no habrá una posición, si Patxi López es elegido secretario general, de no es no, no frontal al Partido Popular, sino negociación asunto por asunto, podríamos decir. No, pero es que además una oposición, de esto que se llama constructiva, tiene tres asientos. Uno es la crítica del gobierno, vamos, esto parece que va de suave, ¿no? Otra es la definición de una alternativa al gobierno. Muy seria, muy real, muy nítida, que la ciudadanía te identifique con esa alternativa a quien gobierna. Y la tercera es la definición de espacios para el consenso. Y yo creo que los espacios para el consenso están fundamentalmente en esas cuestiones que llamamos cuestiones de Estado, que tiene mucho que ver con la política antiterrorista, ahora que padecemos un terrorismo globalizado, que tiene mucho que ver con la posición de España en el exterior, que tiene mucho que ver también con la convivencia y con la concordia interna, pero hay otras cuestiones en las que tenemos que ser claramente la alternativa a las políticas de la derecha, porque si decimos las políticas del gobierno del PP han generado mucho sufrimiento en este país a mucha gente, hombre, yo quiero combatirlas. No quiero recortar los recortes, quiero acabar con los recortes. Si le parece, abrimos la mesa para que mis colegas puedan formular sus preguntas. Así que, Cristina. Yo quería arrancar con la última pregunta que ha hecho Víctor con el no es no. Hay una gran cuestión que habrá que debatir en los próximos 2 meses, antes de Semana Santa, en el Congreso, que son los presupuestos generales del Estado. Hay posibilidad de una prórroga de los presupuestos generales del Estado para el año 2017, pero yo quería saber si usted gana las primarias, se iniciaría una negociación para los presupuestos de 2018. El no es para los presupuestos en cualquier caso, aún a riesgo de que eso suponga un adelanto electoral. 3 cuestiones. Para mí el no es una posición política, es una decisión en un momento determinado. Yo prefiero ahora hablar del sí es sí al proyecto socialista para hacer frente a las políticas de la derecha. Segundo, la negociación de los presupuestos. Para mí el Partido Socialista no puede avalar de ninguna de las maneras, ni por activa ni por pasiva, unos presupuestos que sigan recortando la vida de la gente. Porque a veces hablamos de recortes en abstracto, de recortes de educación, de sanidad. Esto recorta la vida de la gente. No puedo aprobar ni avalar de ninguna de las maneras unos presupuestos que no empiecen a recuperar ya lo que hemos perdido. Porque no puede ser que nos digan permanentemente que España crece y eso no lo esté notando la ciudadanía. Si está creciendo, vamos a recuperar lo que hemos perdido en servicios públicos, en prestaciones sociales. Y lo tercero, no podemos avalar tampoco unos presupuestos que para cumplir sus compromisos europeos sigan desgastando la columna de los gastos. Oiga, ¿cuándo hablamos de la de los ingresos? ¿Cuándo hablamos de que este país obtenga los recursos necesarios sin esquilmar a nadie? ¿Hablamos de subir impuestos o no? Hablo de hacer una política fiscal diferente, sí. Sí, porque claro, es que aquí que nos comparamos con algunos países para lo que nos conviene. Cualquier país europeo al que nos queremos parecer tiene una presión fiscal que en el caso menor tiene 6 puntos más que España. 6 puntos más. Muchos de los impuestos que tenemos en este país son exactamente iguales que algunos que tienen los países nórdicos y sin embargo proporcionalmente recaudamos 8 puntos menos. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada letra pequeña, que es la que sirve para hacer la ilusión, para hacer las trampas, para contratar un asesor fiscal que me diga cómo pago menos de lo que me corresponde. Yo quiero combatir todo eso. Y además, mira, ya sé que a mucha gente no le gusta esto, pero aquí las cosas hay que decirlas como son. España paga unos 50.000 millones al año, creo que son de intereses de la deuda. Si tenemos que hacer eso, si queremos sostener un estado del bienestar que garantice la igualdad de todos, si queremos tejer una red de protección social para que nadie se quede en la cuneta y además queremos ayudar a la economía, o empezamos a mirar cómo tenemos recursos de alrededor del 50% del PIB o no vamos a poder hacerlo todo. Por lo tanto, o hacemos una reforma fiscal, o combatimos mejor el fraude, o combatimos mejor la ilusión, o todo lo que digamos será falso. Y tercera cuestión, de las que más planteo, es que ya sé que... No, la tercera cuestión es que me dice, es que aun a riesgo de unas elecciones, es que lo que el Partido Socialista no puede de ninguna manera es estar permanentemente sometido al chantaje de Mariano Rajoy. O me apruebas esto o convoco elecciones. Bueno, chico, humillaciones para el Partido Socialista ninguna. ¿Pero eso se ha producido, esa circunstancia? No, es como ha dicho ella. No, digo, es que si no tengo presupuesto, convoco elecciones, como una especie de chantaje. Pues no, ninguno, chantaje ninguno. Y humillaciones al Partido Socialista ninguna. Oye, si no estamos de acuerdo en determinadas políticas, vamos a estar en contra. ¿Eso nos amenaza con ir a elecciones? Bueno, pues lo siento, no me gusta ir a elecciones tan rápido, pero desde luego ese no puede ser el chantaje que Raimundo, aceptemos. ¿Tu cuestión?
Sí, yo la cuestión mía, hablando de lo interno, y sobre todo por lo que oigo y hablo con mucha gente, y muchos además de base, alcaldes socialistas de pequeños pueblos, etcétera, etcétera, hay mucha gente que me dice, es que el problema que tiene el PSOE es que muchos dicen lo mismo, pero de repente aparece uno en un bando y otra en otro bando, y digo el sexo para que se entienda, y solo hay uno que parece que intenta juntarlo todo, ¿no? Y entonces la pregunta es un poco así periodística, pero muy elemental, que es, ¿usted se siente el candidato pegamento? De alguna manera es el candidato que quiere, digamos, si hay platos rotos, juntarlos, si hay, o sea, salvar los platos, salvar el partido, evitar que el partido corra el riesgo de que teniendo todos más o menos un proyecto común anti-Rajoy, unos con más suavidad y otros con menos, lo que se quiera, pero que el partido esté ligado, el candidato del pegamento, vamos, que queda muy periodístico. Ya, pues no, vamos a ver, yo lo que tengo muy claro, radicalmente claro, que para el Partido Socialista es vital no ser un partido roto ni dividido. Que para que nos escuchen fuera tenemos que dejar de gritarnos entre nosotros mismos, ¿no? Y para enfrentarnos a los problemas que tiene la ciudadanía tenemos que dejar de enfrentarnos entre socialistas. Y por lo tanto, para mí unir al partido es fundamental, ¿no? Claro, uno no se unen las cosas en el vacío, ni porque aparezca como un eslogan o como una especie de propaganda. Se unen en torno a algo. Y yo creo que al partido lo podemos unir en torno a un proyecto de izquierdas, a un proyecto de izquierda exigente, que no sea, como he dicho en otras ocasiones, acompañante de las políticas de la derecha, que no sea para poner parches a lo que nos están imponiendo como dogmas de fe, que no sea un partido que se resigne ante aquellos que nos dicen es que como no se puede hacer otra cosa y las reglas del mercado son estas. Me rebelo contra eso porque se puede hacer otras cosas. Y por lo tanto, mi objetivo es unir al partido en torno a un proyecto en el que se implique y se complique el conjunto del Partido Socialista, no de pensamiento único, sino entendiendo que los matices, las diferentes ideas y las diferentes propuestas se pueden integrar en un proyecto todavía más enriquecedor para los socialistas. Tengo clarísimo que el gran objetivo hoy es tener un partido unido y fuerte. Brunet. ¿Qué tal? Buenas noches, Pachi. Hola. Me ha parecido entender que la respuesta a Víctor le decías en esencia, he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues hablemos de tu libro. En el sentido de cómo va la precampaña y sobre todo qué clima se encuentra, qué clima se percibe entre la militancia. En los últimos tiempos de la anterior dirección, la que terminó, en fin, ¿no?, de una forma trágica, casi diría, ¿no?, un sábado del mes de octubre pasado, pues se decía que la militancia estaba en una línea y que había una desconexión, en definitiva, ¿no? ¿Ha aumentado con estos meses de dirección por parte de la gestora o no? Y también me interesa otra cosa. Después de este último fin de semana y vista el resultado de la Asamblea de Podemos, ¿nunca más diálogo a la izquierda en España? Vamos a ver, las dos cuestiones. Es evidente, el Comité Federal famoso del 1 de octubre fue para nuestra militancia, incluso para los que estábamos allí, un drama desgarrador. Nunca debimos llegar a ese momento y nunca debimos comportarnos así. Fue una especie de acumulación de errores para llegar a eso y todos debiéramos hacer una especie de examen de conciencia de por qué. Y eso ha dejado un pozo en la militancia, a veces de amargura, a veces de rabia, a veces de una cierta desesperación, ¿no? Pero te puedo asegurar que cuando la militancia se expresa, y a veces lo hace con pasión y con vehemencia, que es lo que me gusta a mí, que me gusta bastante más eso que la desmotivación y el desencanto, ¿no? Cuando lo hace al final, sabes, y ves que todos ellos, por encima de todo, lo que quieren es a su partido. Y quieren que haya un partido fuerte. Y quieren que no vayamos a una especie de choque de trenes, ni que vayamos a profundizar las divisiones, sino que quiere un partido que sea el instrumento, porque claro, ellos dicen, el socialismo está muy bien como ideología, pero sin un partido muere. Y quieren ese partido, que sea el vehículo, el instrumento transformador. Y por eso os harán menos ruido que otros, en algunos foros, pero en el fondo la inmensa mayoría quiere, yo creo que conecta con lo que yo digo, ¿no? Y esto, oye, unámonos en torno a un proyecto.
Y luego lo de los acuerdos por la izquierda. A mí siempre me gustan más los acuerdos por la izquierda que por la derecha, pero es que yo no voy a definir el proyecto del Partido Socialista por los acuerdos con unos o por otros. Esto es como tener complejo. Es decir, yo no voy a andar un camino mirando a los lados. Yo lo que quiero es un Partido Socialista que ocupe el espacio que le corresponde. Y estoy seguro que además ocupando nuestro espacio, otros espacios se achicarán. Pero el espacio que creo que le corresponde al Partido Socialista es ese espacio de la izquierda exigente. Ya sé que hay mucha gente que habla de la teoría del viaje al centro para ganar elecciones. Para mí esa no es la teoría correcta. El centro es una posición ideológica al que no debemos desplazar al Partido Socialista. Yo quiero conquistar la centralidad sociológica y para eso lo que quiero es atraerla a los principios de la izquierda que defiende el Partido Socialista. Suelo decir que entre el asalto al cielo y la resignación hay un espacio para la transformación que es el del Partido Socialista. Carmen. Buenas noches. Yo, si no le importa, me voy a salir de su libro. Entonces, el libro para salirte de mi libro. Hoy efectivamente, el Partido Socialista, hay un poquito empujado por Podemos, pero vamos a dejarlo en que efectivamente el Partido Socialista ha presentado esta iniciativa de esta comisión sobre Bankia. Y yo creo que en este caso Ciudadanos ha estado muy acertado porque está muy bien, pero echamos de menos, algunos por lo menos, pues que no se analicen otros casos como el de Caixa Catalunya o el de Castilla-La Mancha, que perdone, Caixa Catalunya nos ha costado proporcionalmente casi más que Bankia por el tamaño y el dinero que nos costó. Esa sería la primera. Y otra cosa, aquí es muy importante, las comparecencias, porque yo creo que a usted no se le oculta, porque es prácticamente ya de dominio público, que la señora Salgado se dedicó a llamar a los señores del IBEX para que apoyaran la salida a bolsa. Supongo yo que algo tendrá que decir en esa comisión tanto la que era responsable entonces de Economía como el que le mandaba a esta señora que llamara al del IBEX. Bueno, y la segunda cuestión sería muy breve. Va a tener que apuntar. No, que es muy breve. ¿Tiene el Partido Socialista, que no lo sé, yo no lo he escuchado, pero alguna opinión sobre la que se está montando en los puertos de España en el conflicto que hay abierto con los estibadores, que nos cuesta, para empezar todos los días, 134.000 euros, pero que llevamos ya una multa de 21 millones y estos señores se están dedicando a hacer actos vandálicos y a todo tipo de violencias, aparte de que quieren conservar sus privilegios, claro? Bueno, la primera no te la compro. Esto de empujados por Podemos. No, Claro, bueno, he leído, pero no le da mucha importancia, ya he visto que lo he dejado pasar, he dicho, pero tú lo dejas caer y yo lo quiero combatir, porque esto de empujados por Podemos, si fuera que se nos ha ocurrido esta mañana a todo correr, la presentamos, pero es que acabo de decir, ya la presentamos hace años y votó en contra el Grupo Popular. Por lo tanto, no es una ocurrencia de última hora para pisar el terreno a Podemos, sino que es una convicción del Partido Socialista. Segunda. Ya se hará el listado de comparecientes en esa comisión y no solo decide el Partido Socialista, sino todos los grupos. A mí todo lo que sea clarificador y que todo lo que sea a favor de la transparencia y sobre todo para ver cómo se ha gestionado una cosa pública, me interesa y soy proclive a que se haga, porque me interesa defender lo público. Y para defender lo público seguramente tendré que alejarme también de los malos gestores de lo público, por lo tanto todo lo que sea... Pero es que Caixa Cataluña también... Espera, que iba a la tercera, porque vale. has metido un montón de cosas. ¿Yo? No, es lo mismo. No, pero quiero decir, has dicho lo del listado de comparecientes. Vale. Ahora estamos en otras cajas. A mí que, si hay sospechas de mala gestión y de responsabilidades políticas en la mala gestión, a mí que se investiguen, que se aclaren las cuestiones, me parecerán todas bien. Porque eso además creo que es bueno para el propio sistema y para la propia política en este país. Y segundo, la posición del Partido Socialista sobre los estibadores. No la tengo al 100%, pero es verdad que ha habido una advertencia de la Unión Europea que el gobierno la interpreta a su manera. No, es que nos obligan a liberalizarlo todo. No es verdad. Lo que te dice es que hagas una regulación diferente. Y entre pactar una regulación diferente con los trabajadores y liberalizarlo todo, hay un amplio margen para sentarse a negociar y buscar un acuerdo. Cosa que no ha hecho el gobierno. Y a partir de ahí, bueno, derivas esto que llamas actos vandálicos, bueno, pues habrá quien se salga de madre en estas cuestiones, pero yo creo que lo razonable en esto es, oiga, sentémonos, a ver cómo llegamos a un acuerdo y a una solución para
cumplir efectivamente lo que nos dice la Unión Europea, evitar las multas que se nos imponen, pero tampoco voy a caer en la trampa de que esto me permita hacer no sé cuántas cosas, que estas trampas ya nos ha puesto muchas el gobierno. A ver, la última pregunta. Yo quería hacer una ya fuera de pregunta muy tiempo. breve en relación con lo que ha explicado Brunet. Ha dicho que usted no quiere ir mirando a un lado y a otro, que quiere ampliar la base social, pero para ampliar esa base social y recuperar parte del votante socialista, que bien ha sido la abstención porque está enfadado o se ha ido a otras formaciones políticas, el hecho de que Podemos se haya impuesto las tesis de Pablo Iglesias, ¿les permite a ustedes, tienen la esperanza de poder recuperar parte de esa base social a su izquierda, que se fue a Podemos, o que haya ganado Pablo Iglesias o Errejón, da igual? Pero claro, es que si uno está mirando lo que hace el otro, a veces se puede equivocar. Yo he dicho, ocupemos el espacio del Partido Hombre, también Socialista. influye mucho de lo Sí, que hace el influye, otro, ¿no? Cuando tiene 71 es verdad, diputados, siempre hay- si fuera testimonial la fuerza Uno de nunca Podemos, está solo no, en el pero tablero. Y Claro. otras piezas juegan en el tablero. Pero la también fundamental... pelean por el mismo voto y la misma base Sí, pero social. lo que he dicho, si el Partido Socialista ocupa el espacio que le corresponde en esa izquierda exigente, en esa referencia para los progresistas de este país que puedan ver en nuestro proyecto, ese es el proyecto imprescindible para cambiar las cosas, no me preocupan los demás porque ocuparé el espacio de esa izquierda exigente y achicaré otros espacios. Claro, mi propuesta no va a ser de ninguna de las maneras. Yo quiero un Partido Socialista para pactar con estos. ¿De qué? Yo quiero un Partido Socialista para ganar las elecciones y para eso lo que quiero hacer es conectar con una mayoría de progresistas que hay en este país. Ese es nuestro nosotros, con el que quiero... Antes hablaba de los militantes, de implicarles y complicarles en el proyecto, pero es que yo creo que el proyecto no lo debemos de cerrar solo nosotros, sino abrirlo a todo este mundo que nos está esperando como referencia. Usted da por hecho que si es secretario general después será candidato a presidente, Yo no he por dado lo por que hecho oigo. nada. No, hombre, digo, porque usted quiere ganar y... Claro, estaría bueno. No, hombre, Es pero que no como secretario general y después como presidente. No, pero es que tengo tan claro que como no resolvamos primero lo de unir al partido y tener un proyecto con el que la mayoría de este país nos identifique claramente en ese proyecto de izquierdas que necesitamos para cambiar las políticas que nos han impuesto en los últimos años, va a dar igual a quién pongamos en el cartel electoral. Por lo tanto, hagamos primero bien las dos cosas estas. Bueno, ya ve que he hablado de su libro, pero también de la actualidad. ¿eh? Aquí no hay guión previo, con lo cual han estado encima de la mesa las cuestiones que hoy son noticia y lo van a seguir siendo durante los próximos días. Gracias, señor López, por acompañarnos esta noche en la noche y hasta una próxima entrevista. Gracias a todos vosotros y vosotras. Muy buenas noches.